Muy buenas a todos, hoy vamos a aprovechar el evento de los Miracle Tickets y apuntar al brazalete Miracle, pero no sin antes dar un vistazo por la joyería que, dicho sea de paso, es lo único que hasta el momento dije poco y nada al respecto. Algo a tener en cuenta es que si sos nuevo, muy probablemente las piedras OCS, piedras de cambio de opción, y las NSS, piedra de cambio de número, no te suenan demasiado, pero simplemente sirven las OCS para cambiar los stats que nos da la joyería y las NSS la cantidad que nos va a dar ese stat. Siempre tiene un mínimo y un máximo. Las ADPS, que son piedras de poder digital, sirven para mejorar el porcentaje de la joyería aplicando un mayor número de estadísticas en el Digimon. Tenemos de 1, 3 y 10%, llevando la joyería entre 90 a 110%, esto depende cuando la abras, a 200, que es el máximo entre los stats aplicados. Y tenemos también al final las Renewal, que nos van a dar más intentos, ya que la joyería cuenta con un número limitado de intentos y vamos a llegar a 0 rápidamente si uno busca una joyería lo más perfecta posible. Volviendo al tema principal, en primer lugar vamos a dirigirnos a la wiki de DMO para poder checar la información de la joyería que hay hasta el momento. Lo primero que vamos a ver son los anillos, de los que solo vamos a destacar 4 grupos. El primero es la selección inicial, nos va a servir durante muy poco tiempo, por lo que no tiene mucha relevancia. La segunda son las bestias sagradas con su contracara. Por un lado tenemos la joyería de las 4 bestias con su nombre respectivo, anillo sellado de Swanwumon, de Sukiaomon, de Bayumon y de Kinglongmon. Y por el otro lado la joyería perfecta, que es anillo brillante en caso de Swanwumon, anillo flamígero en caso de Sukiaomon, anillo aural en caso de Bayumon y anillo radiante en caso de Kinglongmon, mejorando las estadísticas al máximo y manteniendo distancia con el primer grupo, siendo que no necesitamos la joyería de NSS como dijimos al principio. El tercer grupo es la joyería Premium, de las que se desprenden los Miracle Ring con 5 stats y el Digital Hazard, los dos contando con 5 stats pero los mismos números máximos que la joyería anterior. El último grupo de los que serían los anillos de Fanglongmon, que va de nivel 1 a 10, y los anillos de las 4 bestias sagradas, que van de 1 a 5, transformándose después en anillo radiante de las 4 bestias sagradas en su segunda etapa, teniendo que subir otra vez de nivel. Lo que vamos a aclarar es que del segundo al tercer grupo varía solo la cantidad de stats que aplica el anillo, mientras que el cuarto vuelven a darnos 4 stats, pero nos dan un número mayor de estadísticas en cada uno, siendo al final de todo un poco más de 20% en algunas estadísticas, como es la vida, y un 30% en el ataque. Tengas 3, 4, 5 estadísticas, las mismas pueden variar entre las opciones que tenemos en pantalla. Lo que sí vamos a decir es que la joyería de Fanglongmon, si bien es la más complicada de sacar, ya que por cada nivel tiene menos y menos chances, no es la más fuerte. Los anillos radiantes de las 4 bestias sagradas se llevan el top con una pequeña diferencia de un 10% aproximadamente. Seguimos bajando y llegamos a los collares. En esto no nos vamos a demorar mucho y simplemente vamos a repetir los 4 grupos anteriores, solo que podemos agregarle los stats de Attack Speed y Critical Damage, a lo que vamos a apuntar en la mayoría de los casos a sacar constantemente, siendo que es la única joyería con velocidad de ataque. Si bien las variaciones cambian un poco, recordamos que sigue manteniendo el primer lugar la joyería radiante de las 4 bestias sagradas por otro 10%, solo que en este caso el Attack Speed, que es la estadística principal que buscamos, se mantiene siempre en 15%. Bajamos y seguimos por los earrings pendientes y nos encontramos con algo similar. Los mismos 4 grupos, solo que con una diferencia un tanto más importante. En esta joyería vamos a buscar tasa de aciertos o hit rate, junto con Critical Damage. Las combinaciones varían de la joyería, ya que no todas tenemos las mismas combinaciones. La separación principal varía entre hit rate y skill. La joyería que tiene skill doble tiene hit rate simple, y la joyería que tiene hit rate doble tiene skill simple. Por eso vamos a dividirlos en dos grupos. Por un lado, el grupo de doble skill, que vienen a ser los pendientes de Kinglongmon y los pendientes radiantes de Kinglongmon, el pendiente Miracle especial, en los pendientes de las 4 bestias sagradas y los pendientes radiantes de las 4 bestias sagradas. Mientras que del otro lado tenemos el grupo de doble hit rate, que vienen a ser los pendientes de Sukia, Bayumon, Quadcore, pendientes Miracle del 1 al 10, no el especial, pendientes Bundles, que son los de arena, y el pendiente que suelen dar en los eventos Jumping, que es el pendiente de paso. Pero también tenemos que diferenciar el número de estadísticas que nos dan cada una, siendo los de Sukia, Swanwumon y Bayumon de 3 stats, a diferencia del radiante que nos da 4. Y por algún motivo que desconocemos, el earring de Sukia, por más que sea flamígero, no mantiene las estadísticas máximas. En lo particular, la joyería ideal para el doble hit rate viene siendo la que podemos sacar de arena y los pendientes de paso, donde podemos sacar doble hit rate y doble critical damage a pesar de no ser estadísticas máximas, y necesitamos optar por Number Change Stone para ir viendo qué tanto nos acercamos al número máximo de cada uno. Bajamos un poco más y finalicemos con los brazaletes. En esta parte usualmente vamos a apuntar a aumentar más el hit rate y el critical damage, buscando en esta joyería particular también variar con el crítico para algunas dungeons, como es en Spiral, que nos piden arriba de 250%. Los stats que podemos sacar son los que vemos en pantalla, aclarando que en esta parte vamos a ver una categoría nueva, que si bien hasta el momento no la tenemos
tenemos en LADMO es muy probable que llegue dentro de poco. En la selección de brazaletes, por el momento, todas nos piden que usemos piedras de cambio de número, ya que ninguna estadística es perfecta. Empezando por la joyería de la Dungeon de Lemon, solo vamos a remarcar que es bastante tiempo el que nos cuesta hacerla, así que directamente no aporta mucho a uno mismo. Quedándonos con dos opciones en el servidor, siendo el brazalete de los Royal Knights y el Miracle. La única comparativa que tenemos es entre el brazalete de Royal X, que es el último de Royal Base, y el nivel 6 de Miracle, que mantiene las mismas estadísticas, compartiendo 5 estadísticas en total y el mismo número en ambas ocasiones. Una vez que conseguimos el Miracle 10 y lo juntamos con el Royal Knight, podemos decir que tenemos el Miracle Special con una diferencia en promedio de 20%. Aclaramos que por el momento tenemos esta joyería disponible porque ya es un hecho que la joyería 0 Unit se va a agregar en su momento, desplazando el brazalete especial del top por un 20% nuevamente y las estadísticas perfectas, con una base de 36% de daño crítico, 900 de hit rate, 720 de ataque y 12% de crítico. Es realmente una guasada. Si bien esto no se trata puramente como joyería, prácticamente lo es, y por ese motivo preferí dejarlo para el final. Con lo que vamos a terminar va a ser con la joyería de Spiral, el Spiral Keyring o el llavero espiral. Nos da un aumento de defensa, ataque y HP, variado entre nivel y nivel, siendo completamente al azar, con un bonus de skill damage entre 2 a 10% una vez que tenemos definida la familia y llevado el llavero al máximo. Si bien acá no hay variación de cómo conseguirla, sí es más difícil armarla y eso vamos a ver más adelante. En primer lugar, si bien tenemos la opción de sacar las piedras por Crown, las OCS y NSS, vamos a poder sacarla de los vouchers mensuales, canjeando un solo voucher por 3 piedras, como también por login diario y ocasionalmente en algunos eventos por intercambio de EP. En caso de las OCS, también vamos a poder encontrarlas en tiendas por todo DATS, por los tickets de Babel en los Digimones Triple S Plus. En algunos tiros, entre otras cosas, podés sacar 40 piedras tradeables. También tenemos las Renewal de un uso y las Digitary Power de 1 y 3%. Las vamos a poder comprar en Quinchesmon, o podemos sacar la versión mejorada, las Renewal de 5 intentos y las Digitary de 10% de las Dungeons de las 4 bestias sagradas, y también pudiendo cambiarlas por los vouchers mensuales en un cambio de un voucher por 3 piedras. Ya empezando por la joyería más básica, arrancamos por la de las 4 bestias sagradas en sus respectivos dungeons. Variando la calidad, joyería como anillos, neck o earrings perfectos e imperfectos, acorde a la suerte de abrir las cajas. Seguimos por la joyería Boundless, la misma que crafteamos en Coliseo con sus respectivos vouchers, junto a la caja de la joyería y la energía Boundless semanal, evolucionándola hasta llevarla al máximo sin abrirla. La joyería Miracle, que sacamos por tickets que ocasionalmente salen a la venta y tenemos que escanearlos de nivel a nivel, llevándolos de nivel 1 a 10 sin que se nos transformen cores en el camino y luego transformarlo en special junto a su cambio correspondiente. En caso de los anillos, nos va a aparecer por un lado el anillo brillante de 4 núcleos y por el otro el anillo brillante de alta potencia de 4 núcleos. En relación al collar nos van a aparecer los collares de las 4 bestias sagradas. Esto sí tiene que ser radiante, aural, flamígero o brillante. Después tenemos los pendientes, que en caso del pendiente nos va a pedir el pendiente radiante y en caso de brazalete nos va a aparecer el brazalete de caballero X. La joyería Hazard o peligro digital nos va a ir saliendo ocasionalmente de los tiros de Triple S Plus, donde vamos a tener una chance de un 1% de sacarla. Después seguimos con la joyería de Fanglon, que en caso del anillo, del collar y los pendientes es lo mismo. Vamos a tener que empezar usando los pendientes antiguos, pendientes de Sukiomon, y vamos a tener que usar Fanronku, que vamos a sacarlos de la dungeon, pero lo peligroso es el porcentaje que va bajando en base a cada nivel que va subiendo. Y por el último lado tenemos justamente lo que vendrían a ser las partes de las 4 bestias sagradas, en donde nos van a pedir justamente los anillos brillantes para evolución. Nos va a ir pidiendo el anillo de 4 bestias sagradas con la evolución anterior, y vamos a terminar justamente con las radiantes, empezando con el anillo de las 4 bestias sagradas nivel 5 para llevarlas a anillo sagrado, anillo radiante de las 4 bestias nivel 5 como final. Sí, nos van a ir pidiendo cristales de todas las dungeons en modo difícil. Por ende es un anillo caro, es un pendiente y es un collar caro, pero son las mejores joyerías hasta el momento. Terminando por los llaveros espirales, los dropemos literalmente de cualquier jefe de área de los mapas de montaña espiral, en los que no se usan para el leveo, como lo fue en Metal Zero en la playa, Puppet en el bosque, Mega en Imperio, Mugen en la ciudad subterránea y Piedmon en el mapa de pesadilla. Esos simplemente son mobs con mucha vida más que otra cosa, pero nos referimos a los jefes de zona.
La posibilidad de dropear un llavero es demasiado alta y en un solo turno podemos hacer con unos 3 a 10 dependiendo de tu suerte, y ya va a llegar el punto en el que los tires no se pueden intercambiar como llavero, por ende solamente nos ocupan espacio. Lo más rebuscado es cómo craftearlo y mejorarlo. Si bien tengo un video explicando la base, en ese momento no hablé de las familias, recién estaban los mobs del primer mapa y hasta la fecha no está incorporado del todo. Lo que vamos a usar es el mapa de la playa para subir de nivel 1 a 8, si lo llevamos a 7, tenemos la posibilidad de seleccionar la familia usando obras de la familia que uno decida, siendo el más común por ejemplo Virus Buster. Tendríamos que farmear en el mapa de Piedmont para los últimos niveles, además el aura de Piedmont deberíamos hacer la dungeon, que justamente nos da una aura diferente que también es necesaria. Por lo que según tu Digimon principal, vas a optar por una familia diferente. Con los bosses del mapa de Metal Gear Amon vamos a craftear el espiral de nivel 1 a 8. Con los del mapa de Puppet vamos a poder craftear las familias Wingardium, DS y JT. Con las auras del mapa de Mugen vamos a craftear las familias ME, TBD y DR. Con el mapa de Piedmont vamos a poder craftear las familias BB, NSP y UK. Y con el mapa de Apocarimon vamos a poder craftear, cuando los agreguen, las familias de DA y NSO. Más que en los últimos 3 niveles vamos a necesitar las auras respectivas al dungeon del mapa. Si bien con esto potenciaremos la joyería, en los primeros niveles nos da un número aleatorio, entre un máximo y un mínimo de vida, ataque y defensa. Mientras que la llave espiral de la familia específica, por ejemplo como usamos antes Virus Buster, nos reemplazaría las defensas desde que seleccionamos la familia para darnos de un 2 a 10% de skill damage en su nivel máximo en la familia que elegimos. Si bien hablamos del brazalete 0 Unit, cabe aclarar que el resto de la joyería 0 Unit no tenemos actualizado en detalle los stats máximos que vamos a subir, pero teniendo en cuenta el brazalete, si aumentan un 20% del máximo anterior, como lo es la joyería radiante de las 4 bestias sagradas, tendremos la joyería que subiría de categoría cualquier Digimon Triple S a Triple S Plus, como de Triple S Plus a U, facilitando las dungeons de late game y preparándonos para todo lo que viene. Esto fue todo por hoy, espero que les haya servido, por mi parte me despido y nos vemos en la próxima.